¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en esta mitad de semana, miércoles 22 de octubre. El día de hoy, esta noche, nos acompaña la productora Ilse García. Montserrat Antúnez está en una misión especial. Así es, buenas noches Dulce, buenas noches a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Ya en los siguientes días les vamos a contar dónde anda Montserrat Antúnez y qué material por supuesto nos va a traer. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar de varios temas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la demolición que está haciendo Donald Trump ahí en la Casa Blanca para construirse su salón de baile. También le vamos a hablar de la comparecencia que tuvo el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el Senado de la República. Y por supuesto que le vamos a hablar también de este fallo de un tribunal de la Ciudad de México que pues le quita este blindaje que tenía a Ricardo Salinas Pliego para no pagar a acreedores de Estados Unidos. Va a estar bueno. ¿Y en el Con Todo, Dulce? En el Con Todo les traemos una respuesta de acuerdo con la propia industria farmacéutica, de acuerdo con la Secretaría de Salud y también de acuerdo con la organización Cero Desabasto, pues a qué se atribuye el desabasto que todavía se ve en los institutos de salud pública como el IMSS, el ISSSTE, al momento de solicitar pues tu medicina, tu medicamento con las recetas. Va a estar bueno como siempre, una breve pausa y arrancamos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno, antes de comenzar, muchas gracias a Gerardo Meléndez, que como todas las noches ya dejó aquí su superchat. Un saludo a él y a todos los del chat. Y bueno, vamos a comenzar con esta información que les comentábamos sobre Donald Trump, la nueva de Donald Trump, y es que el día de hoy el presidente de Estados Unidos comenzó con la demolición del ala este de la Casa Blanca con el objetivo de construir un lujoso salón de baile que costará $250 millones y que será financiado, según lo que dijo, por fondos de donantes privados. Hoy en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos adelantó desde el pasado lunes lo siguiente: estamos construyendo un salón de baile. Llevan 150 años queriendo un salón de baile y le doy ese honor a este maravilloso lugar. Eso dijo el lunes cuando dio la bienvenida a 2 equipos de béisbol de la Universidad Estatal de Luisiana, ahí en la Casa Blanca. Y bueno, hoy en estas imágenes que estábamos viendo del presidente de Estados Unidos, también desde la Casa Blanca, pues ya hizo el anuncio oficial del inicio de la construcción de este nuevo salón de baile. Será la ampliación más grande a la mansión presidencial de Estados Unidos en más de un siglo. Y bueno, en redes sociales ya se viralizaron las imágenes de equipos de trabajo que derribaron parte del ala este del histórico inmueble. Una excavadora mecánica arrasó la fachada y dejó al descubierto un amasijo de mampostería rota, escombros y cables de acero, según se constató por varias imágenes que fueron difundidas en redes sociales. Lo que estamos viendo ahorita, pues es al presidente de Estados Unidos mostrando los bocetos de lo que será su salón de baile. Ahí muestra como buen empresario inmobiliario mostrando los renders de una obra. Así es, más adelante igual pasa cómo se va a ver este salón de baile. Y bueno, este salón tendrá 8,300 metros cuadrados y capacidad para 1,000 personas. Trump dice que se necesita para celebrar cenas de Estado mucho más grandes y otros eventos que actualmente se celebran bajo una carpa. Ahí está mostrando justo pues el boceto de lo que él planea hacer en esta zona. Y justamente pues es la remodelación más amplia que se ha hecho, incluso desde que él regresó a la Casa Blanca. Y bueno, Trump también reveló planes para construir un arco del triunfo en Washington que ha sido calificado como el arco de Trump. Ahí está su salón de baile que se comenzó a construir ya en el ala este de la Casa Blanca, que era una zona que era utilizada por la primera dama de ese país. Y bueno, ahora va a ser ahí con estas remodelaciones, Dulce. Quiere hacer como un Mar-a-Lago
pero ya versión Casa Blanca y con recursos de Estados Unidos, 250 millones. Dice que viene de donantes, eso dice, ¿verdad? Pero es lo que va a gastar ahí Donald Trump en este lujoso salón de baile que se mandó a construir para ya no hacer sus eventos debajo de una carpa. Pero bueno, vamos, Dulce, también a información que tiene que ver con Estados Unidos y con México, y es que el día de hoy un tribunal en materia civil con sede en la Ciudad de México revocó la sentencia del juez que protegió a TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego para no pagar los $400 millones a los acreedores extranjeros, con cuyos intereses suman ya más de $580 millones, como lo reportó Dulce Olvera en Sin embargo hace unas semanas. Y bueno, el 10º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien usó la pandemia como pretexto para autorizar a Salinas Pliego no cumplir su deuda con los acreedores. El fallo establece que las medidas decretadas fueron excesivas e imprecisas al suspender de manera general los efectos del contrato. Bueno, este caso se originó a partir de un contrato de emisión de bonos celebrado entre TV Azteca y un banco de Nueva York, luego de que éste emitió un aviso de vencimiento anticipado de la deuda por presunto incumplimiento. La empresa promovió un juicio ordinario mercantil en el que pidió la nulidad de este aviso y la suspensión temporal de sus pagos, con el argumento de que las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19 constituían un caso fortuito o fuerza mayor que justificaba el incumplimiento de sus obligaciones. Y bueno, la sentencia de este lunes está fundada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisan que las situaciones extraordinarias como la pandemia por COVID-19 no eximen automáticamente del cumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que para que opere la figura del caso fortuito o fuerza mayor, deben acreditarse plenamente sus elementos conforme a la ley. Aquí, la firma legal que asesora a los afectados ha denunciado que TV Azteca utilizó un procedimiento secreto para obtener una medida cautelar del juez Miguel Ángel Robles Villegas para alargar el pago de $580 millones a inversionistas CNU, pese a presentar motivos falsos y fácilmente refutables, como justo señalar que debido a la pandemia de COVID-19 no podía pagar esta deuda. Pandemia pues que ya quedó atrás. Y bueno, la deuda inició en 2017 cuando la televisora emitió $400 millones, más de $7,000 millones en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25%, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de Estados Unidos, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha, pues justamente por esta falta de pago. Y bueno, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contraitain Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el gobierno federal bajo el marco del TEMEC y ahora piden diálogo directo con la presidenta. Vamos a ver si todavía se va a dar este diálogo, pero querían justo que el gobierno de México ya interviniera para pues casi que se pagara la deuda de Salinas Pliego, y pues gracias a este tribunal hoy se quita ese freno que le había dado un juez a Salinas Pliego para no pagarle a estos acreedores. Y hay que recordar que Salinas Pliego también, además de esa deuda de Estados Unidos, pues tiene la de México con el SAT por más de $74,000 millones, Dulce. Saber qué dicen estos inversionistas de los Estados Unidos respecto a que ya está esta orden de revocar la decisión del juez amigo de TV Azteca. Luz Clara pone emoticones de vómito y dice: este viejo se quedó en la época virreinal, corrupto delincuente. No sé si habla de Donald Trump o de Salinas Pliego, ambos empresarios. Ambos les quedan. Y ambos empresarios. Pues justamente les tenemos, esta debería ir al cierre por ser buena noticia en cuanto a despilfarro de recursos públicos. Ustedes recordarán que en la época de Enrique Peña Nieto se daban miles de millones de pesos en publicidad oficial a los medios más grandes, y en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador esto se redujo, aunque seguían concentrando los mismos de siempre estos recursos.
del 2019 al 2024, de acuerdo con este informe de Artículo 19, que cada año hace una revisión de cuántos recursos públicos destina el gobierno federal en publicidad oficial para los medios. De 2019 a 2024, el sexenio del expresidente López Obrador, los 3 primeros medios que recibían miles de millones de pesos en publicidad eran Televisa, con el 10%, 1.877 millones de pesos destinaba el gobierno a publicidad para Televisa, Editorial Televisa, también para La Jornada en segundo sitio, 1.596 millones de pesos, y en tercer lugar estaba TV Azteca con 1.340 millones de pesos. Representaba el 7.3% de la publicidad oficial que daba el gobierno federal a los grandes medios de 2019 a 2024. Esto cambió drásticamente en 2024, el último año del sexenio del expresidente López Obrador, a la par de esta tensión con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, precisamente ya en ese año. En pantalla estamos viendo pues justamente esta tabla del informe de publicidad oficial de Artículo 19. Ya no se ve en el top 10, no se ve en el top 3, ni siquiera en el top 10 a TV Azteca. Digamos oficialmente el gobierno federal le cortó los recursos en cuanto a publicidad oficial, y el análisis de Artículo 19 es el siguiente. TV Azteca ya no aparece entre los 3 primeros lugares, ni siquiera dentro de los 10 principales receptores de recursos. Llama la atención que esta disminución se debe a un contexto de tensiones persistentes entre Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y el gobierno federal. Esta relación conflictiva continuó durante los últimos meses del sexenio de AMLO y tuvo potencialmente como resultado una reducción sostenida en la asignación de recursos, evidenciando la discrecionalidad y arbitrariedad con la que se distribuye la publicidad oficial. Ahora el top 3 sigue siendo Televisa con el 9.9% del monto que está destinando. De los 3.795 millones de pesos que el gobierno federal destina a publicidad oficial, el 9.9 va para Televisa, el 6.3% va para medios masivos y el 6.1 para Demos Desarrollo de Medios, el cual pues sería justamente La Jornada. Así es, Dulce. Hay que recordar que apenas el pasado 27 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum justo confirmó que TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego ya no recibía publicidad oficial. Dijo incluso desde el gobierno pasado, el gobierno del presidente López Obrador, y ese día la presidenta dijo lo siguiente: Televisa recibe con otras, como muchos otros medios que están aquí presentes. TV Azteca no. ¿Por qué? Dijo la presidenta. Pues porque debe impuestos, y cuestionó: ¿cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario? Entonces ahí está también, desde el 27 de junio lo confirmaba la presidenta, y ahora este informe de Artículo 19, pues sí, confirma y ratifica que TV Azteca ya no está recibiendo publicidad oficial, y pues faltaba menos, ¿no, Dulce? Pues durante 6 años recibió 1.340.695.986 pesos, que representó el 7.3% de los miles de millones que destinó el sexenio pasado a los medios, y ahora ya no tiene consecuencias todo este tema de deber impuestos. Que pague primero. ¿Primero a los Estados Unidos o acá? Pues primero acá, pero ya, que pague donde sea, que pague. Pues ahí está. De empresarios y fiestas de cumpleaños futuras nos pasamos a el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Recuerden que todavía están compareciendo los secretarios de Estado en el marco del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta ocasión le tocó a el secretario de Seguridad. Te decía antes de entrar al aire, sí pareció un rockstar. ¿Por qué? Porque fue recibido pues por los senadores y senadoras entre abrazos y saludos afectuosos, y no solo eso, le pedían fotografiarse, una selfie con el secretario de Seguridad, principalmente senadoras de Morena y el PT, pero también, por ejemplo, lo recibió la legisladora del Verde, Ruth González Silva, que aspira a ser gobernadora de San Luis Potosí por el Partido Verde. Por supuesto, todavía le tocó a Noroña recibirlo. Recuerden que esta noche sale hacia Palestina, ya pidió licencia, ya se le aprobó.
Y también, ¿por qué no?, fue el abrazo y el saludo afectuoso del senador Adán Augusto López, a diferencia del tema de la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador, que fue cuando estaba viendo el fútbol. Este senador Adán Augusto López ahora, si bien no le aplaudía, lo estaba escuchando de acuerdo con las fotografías de Cuarto Oscuro, Graciela López, y también de acuerdo con la transmisión del mismo Senado. Así es. Bueno, ¿qué dijo como tal en tribuna frente a los senadores y senadoras? 3 temas que han estado en la agenda: el tema del huachicol, el tema de la reducción de homicidios y la extorsión. Respecto al huachicol, informó que en este primer año de gobierno de la presidenta se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburos en 26 entidades. También ya se clausuraron 1.938 tomas clandestinas, que es de ahí viene el concepto huachicol, y también se aseguraron 3.000 contenedores, 1.600 tractocamiones, 1.433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible. Harfuch dijo que entre las acciones más relevantes para el combate y robo de hidrocarburos, y esto de hecho subió bastante en medios, fue el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. A partir de ahí pues fue que se descubrió esta red de huachicol fiscal, y hasta el momento se han vinculado al mercado ilícito de combustibles tanto empresarios como servidores públicos, particularmente de aduanas y de la propia Secretaría de Marina. También en cuanto a los homicidios, pues como la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha hecho casi todas las semanas en la conferencia matutina, resaltar la reducción de homicidios. Aquí algunos senadores le cuestionaron si era verdad estas cifras, porque ahora resulta que, por ejemplo, el senador Ricardo Anaya del PAN está diciendo que las cifras de reducción de homicidios son falsas, pero el secretario de Seguridad dijo que esos datos ni siquiera son como tal del gobierno federal, sino de las fiscalías estatales. Ahora, de los delitos que están golpeando a nivel nacional, y lo vimos esta semana con el asesinato del productor limonero en Michoacán, la extorsión. Él destacó que las denuncias diarias ciudadanas al número 089 han incrementado 85% en los últimos meses. Además de las denuncias, sí se han detenido a personas, casi 400 personas en 19 entidades, y se han iniciado además casi 2,000 carpetas de investigación por las fiscalías estatales. Escuchemos justo este mensaje que da en cuanto a extorsión, y de ahí también se pasa al tema de la crisis de desapariciones. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio del 2025, la línea telefónica 089 se ha consolidado como una herramienta eficaz de prevención y denuncia ciudadana. Las denuncias diarias al 089 pasaron de un promedio de 349 denuncias diarias entre enero y junio a 647 denuncias diarias en los meses posteriores, un incremento del 85%. La ciudadanía es nuestro mejor aliado en la lucha contra la extorsión. Gracias a la confianza de la población y a la campaña de concientización impulsada por la Secretaría, se han recibido más de 59,000 llamadas, lo que ha permitido frustrar 74% de los intentos de extorsión mediante el acompañamiento en tiempo real de los operadores. Además de prevenir, esta estrategia ha dado resultados contundentes en la persecución del delito. Con corte al 30 de septiembre, las autoridades han detenido a 386 personas en 19 entidades del país y se han iniciado 1,986 carpetas de investigación en las fiscalías estatales. En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma a la Ley General en materia de desaparición, la cual ya fue aprobada con el apoyo de ustedes. Dentro de las acciones en materia de desapariciones, la Secretaría de Gobernación se ha reunido al menos 2 veces con 170 colectivos y sus inquietudes fueron integradas tanto a la ley como a las acciones de política pública del Gobierno de México. Entre otras cosas, la reforma equipara en penas el delito de desaparición con el de secuestro y fortalece a la Comisión Nacional de Búsqueda. También obliga a un mejor registro de los casos, no solo de las altas, sino de los casos en los que se va localizando a las personas. Se han identificado que en muchos casos no había actualización por parte de las fiscalías en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Se homologa también la actuación de las fiscalías al momento de recibir un reporte de una persona desaparecida. Identificamos que había muchas diferencias. En algunos casos se levantaba un acta especial, en otras una carpeta de investigación, en otras un simple volante de búsqueda o solo se quedaba con el reporte en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Vamos ahora con una información triste que pasó hace unos días, pero que el día de hoy hay nueva información. Y es que hace una semana en Putla, Villa de Guerrero, una pequeña ciudad en la Sierra Mixteca de Oaxaca, los habitantes se vieron conmocionados por el feminicidio de la maestra Fabiola Ortiz Medina frente al Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca, el plantel 6, donde impartía ella clases. Eran casi las 3 de la tarde del 15 de octubre cuando Fabiola salió del aula tras impartir su última clase del día, caminó hacia su automóvil que estaba estacionado frente al plantel y bueno, sí, ahí justo la esperaba su agresor. Un hombre armado se acercó y le disparó a quemarropa. La maestra cayó al suelo y aunque algunos compañeros corrieron a auxiliarla, murió en el lugar. El atacante huyó de inmediato, dejando en estado de shock a estudiantes y docentes. Y bueno, esta noticia de este feminicidio se dio a conocer y conmocionó a todo Oaxaca, primero entre mensajes de WhatsApp y publicaciones de Facebook y luego en medios locales. Primero circularon versiones que hablaban de un posible crimen pasional, pero ya el día de hoy la Fiscalía General del Estado desmintió esa hipótesis y precisamente el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó que el principal sospechoso es uno de los estudiantes de la maestra. Y bueno, dijo lo siguiente: hasta el momento, nuestra principal línea de investigación tiene que ver con un problema al interior de la institución con un alumno. Es un tema de una calificación, dijo. El joven ya está identificado, sin embargo, es buscado en toda la región. Incluso ya se desplegaron operativos y de acuerdo con las investigaciones habría discutido con la maestra por una calificación reprobatoria y al no aceptar el resultado pues se dio paso a este ataque. Las autoridades dieron a conocer la misma tarde del suceso que la indagatoria se realizaba con perspectiva de género y luego de tomar conocimiento justo de este feminicidio. Y bueno, de manera coordinada, los cuerpos de seguridad de los 3 niveles del Estado buscan al feminicida de la maestra Fabiola Ortiz Medina allá en Putla, Villa de Guerrero, en Oaxaca, por una calificación dulce, o según es lo que tienen. La línea de la Fiscalía. Exactamente. Dice Baluist, ¿cuál crimen pasional ni qué nada? Eso es feminicidio, que es justamente la principal línea de investigación de la Fiscalía luego de días de haber insinuado que era un crimen pasional. Pues lo que casi siempre pasa en este tipo de casos de feminicidio, primero es echarle la culpa a la víctima y ya luego ver que pues lamentablemente aquí hay otro tema que es el de una supuesta calificación y bueno, ojalá pronto den con este feminicida. Ahora, de Oaxaca nos pasamos a Coahuila, también un evento en una escuela, pero esto fue pues negligencia a partir de una obra que se construye en una primaria. Anuel Esquivel Cruz era un estudiante de primer año de primaria, perdió la vida este miércoles por la mañana durante una clase de educación física, luego de que se cayó un pilar como parte de una obra del programa La Escuela es Nuestra. Esta obra se realiza en la primaria Cuauhtémoc, la cual se ubica en el ejido San Miguel, en San Pedro, Coahuila. Hasta hace unos minutos, la Secretaría de Educación Pública compartió en un comunicado, primero confirmando estos datos y después asegurando que ya está coordinándose con las autoridades estatales de Coahuila para determinar las causas y sobre todo los responsables, que es lo que está pidiendo la familia de Anuel Esquivel Cruz. De acuerdo con reportes locales allá en Coahuila, el estudiante de 6 años se separó de su grupo durante la clase, se recargó en un pilar metálico que formaba parte de esta obra, se deslizó y cayó sobre él. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron que el niño ya no registraba signos vitales. Afuera de la escuela, la prensa local habló con la abuela de Anuel, la señora María de los Ángeles Juárez. Ella dijo que el director de la escuela primaria pública no estaba, esta escuela Cuauhtémoc,
y por supuesto pidió investigar al profesor porque ella señala que lo sacó a la clase de educación física, al patio de esta primaria, a pesar de que esta obra está en desarrollo en el patio de la escuela. Dice a la prensa local la abuela de Anuar: ¿por qué no pone atención con todos los niños? Se fue directamente contra el profesor. Estaban en clase de educación física, que salgan los maestros y me den una respuesta, es lo que estaba pidiendo desde muy temprano afuera de la primaria. Las primeras horas de clase ocurrió esto allá en San Pedro, Coahuila, y por la tarde-noche es que la Secretaría de Educación Pública emite este comunicado. Otra lamentable noticia, Dulce, pero pues es hora de pasar al con todo. Si te parece bien, vamos a una breve pausa y volvemos. El reportero es el periodista que investiga y revela. Sin embargo, en nuestro trabajo, los hallazgos son muchos. Una opinión muy breve puede ser también un ángulo distinto, algo que no cabe en un reportaje, pero que merece ser contado. De ahí nace Lo dice el reportero. Son videos cortos, directos, con información noticiosa o de contexto. Con un punto de vista editorial claro, el del o la periodista que conoce del tema. Aquí lo importante es la mirada de las y los reporteros, la experiencia, la interpretación, el análisis inmediato de lo que está pasando. Eso es Lo dice el reportero. Directo, breve, contundente. Hemos llegado a la gustada sección de El Con Todo. El día de hoy les hablaremos sobre las causas del desabasto de medicamentos en el IMSS, en el ISSSTE y hospitales de alta especialidad del sector salud, de acuerdo con la propia industria farmacéutica, la Secretaría de Salud y también la ONG Cero Desabasto. Vamos pues con El Con Todo. Hasta antes de la emergencia por las inundaciones y con ello las afectaciones de varias aristas a pobladores de 5 entidades, la Subsecretaría de Salud a cargo de Eduardo Clark pues estaba en las conferencias matutinas mostrando todos los proveedores de la industria farmacéutica que han incumplido en los contratos con el gobierno federal para hacer entrega tanto de medicinas como de insumos médicos. Se quedó en pausa precisamente por esta emergencia, atención prioritaria del gobierno federal al respecto, pero en un portal que el mismo subsecretario Eduardo Clark ha dado a conocer en las conferencias matutinas, que se llama Entrega Medicamentos, cualquier ciudadano con acceso a Internet puede ir revisando cómo van tanto las entregas como los incumplimientos por parte de proveedores. Justamente vamos a ver cómo hasta el corte del 17 de octubre, el pasado viernes, la Secretaría de Salud está reportando que se han entregado más de 78 millones de piezas, entiéndanse, insumos, y además otras más de 60 millones de medicinas e insumos médicos ya están en tránsito a las instituciones de salud, ya sea el IMSS, el ISSSTE, IMSS Bienestar y también hospitales de alta especialidad. Pero se ha hablado que por parte de la Secretaría de Salud, que las famosas recetas que se abastecen en estos institutos llegan al 95% de cumplimiento. La gran pregunta es qué pasa con ese 5% restante. Si bien ese 5% restante pudiera sonar muy poquito, se traduce en millones de medicinas no entregadas, en millones de recetas no surtidas a los derechohabientes del IMSS, del ISSSTE y también los que asisten al IMSS Bienestar ante Seguro Popular. Bueno, pues justamente para eso hablamos tanto con la organización Cero Desabasto, como escuchamos una entrevista que dio el subsecretario Eduardo Clark, y también enviamos preguntas a la industria farmacéutica para entender
¿por qué está ocurriendo esto, esta violación al derecho a la salud de los mexicanos? Primero, la gran respuesta de la Organización Cero Desabasto es la falta de sanciones severas a las empresas que no están cumpliendo con los contratos por N o X razón. Solo un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, con la Secretaría Anticorrupción, que es la encargada bajo el mando de Raquel Buenrostro, de la secretaria Raquel Buenrostro, de sancionar a estas empresas. Ahí tiene Luis justo un comunicado que emitió este octubre, donde da a conocer la Secretaría Anticorrupción la sanción a la empresa Ortopedia Ana. La sanciona con más de $1 millón y además la inhabilita 24 meses, es decir, 2 años, para que no pueda concursar en licitaciones públicas para abastecer al gobierno federal. ¿Por qué? Entregó al IMSS bienes con especificaciones distintas a las acordadas y presentó información falsa en el año 2022. Aquí lo detectado es que, aunque esta irregularidad fue desde el año 2022 contra el IMSS, la empresa siguió obteniendo contratos del IMSS e IMSS Bienestar hasta el verano del 2025 y además la empresa tiene derecho de impugnar esta determinación de la Secretaría Anticorrupción de inhabilitarla. Hay un ejemplo de las sanciones laxas que está observando Cero Desabasto. Ahora, la respuesta de Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud. Él es el que ha estado insistiendo que las recetas solicitadas por los derechohabientes se están dando en el 95% de estas recetas en el IMSS, en el ISSSTE y en hospitales de alta especialidad. Donde menos se están abasteciendo es en IMSS Bienestar. Ahí solo el 92% de las recetas se abastecen. Insistir que aunque suene poco, 8% o 5% se traduce en millones de recetas que no se están siendo abastecidas por las instituciones de salud pública. Ahora, él platicó con un podcast que se llama Hablemos, lo conduce la periodista Denise Merker. Y él le explica esta serie de obstáculos burocráticos para no poder surtir estas recetas que pues justamente son medicinas contra el cáncer, contra padecimientos endocrinos y también contra padecimientos psiquiátricos. Uno, reconoce que tuvieron prisa y urgencia en la licitación de octubre de 2024, el año pasado, cuando arrancó el gobierno de Claudia Sheinbaum, para que tuvieran medicamentos a partir de marzo 2025 y 2026, porque justamente se atravesó la transición del gobierno federal y los contratos culminaban en diciembre del año pasado, entonces tenían prisa en licitar y de ahí derivaron pues que no revisaron bien si los proveedores tenían la capacidad de producir y de distribuir. 2. Está señalando que las propias clínicas u hospitales del sector salud a veces no le solicitan a él, que es el encargado del abastecimiento y de las compras, pues justamente no le solicitan las claves que están faltando en los inventarios. 3, esta es muy grave. Los propios proveedores, es decir, la industria privada de la industria farmacéutica, se están negando a distribuir medicinas en clínicas en comunidades rurales, que la mayoría son del IMSS Bienestar. Y última causa que da el subsecretario Eduardo Clark es algo que podría sonar muy tonto, pero está ocurriendo. Cuando usted como derechohabiente del IMSS o del ISSSTE acude a su farmacia con su receta del médico que le dio en una consulta en su clínica o en su hospital público, el médico le escribe la fórmula de una medicina, le entrega esa receta y el que está en la farmacia lee esa fórmula y dice que no está, a pesar de que sí existe esa medicina, sí está en el inventario, pero con otro nombre o con otra versión, es decir, inyectable o tableta. Eso está ocurriendo por la falta de un sistema que unifique como tal todas las fórmulas y que ya están trabajando en ello la Secretaría de Salud. Ahora, la tercera causa, o más bien la tercera figura que está respondiendo por qué sigue el desabasto de medicinas y con ello pues la violación a nuestro derecho humano a la salud, la da la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF, la industria farmacéutica como tal. Les mandamos algunas preguntas, nos responden por escrito. Ellos están atribuyendo, primero, ustedes recordarán que
el subsecretario Eduardo Clark en una conferencia matutina quemó una lista de proveedores que no estaban cumpliendo con la entrega de ya sea claves de medicinas o de insumos. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos está diciendo que la mayoría de esas empresas ni siquiera son fabricantes, no son mexicanas y la mayoría son distribuidores y algunos están incluso en la India, donde no tienen la capacidad de manufactura para producir lo que ya le habían vendido en el contrato a precisamente el IMSS o al ISSSTE o al IMSS Bienestar. Justamente por escrito nos contesta la asociación lo siguiente: las afectaciones obedecen a diversos factores. Retrasos en la cadena de suministro de insumos, es decir, no le llega la materia prima para producir las medicinas. Problemas en órdenes de compra, que ahí es tema de las clínicas o hospitales que a veces no escriben lo que ya hace falta. La distribución, ahí sí es tema de las proveedores que no quieren llegar a clínicas rurales. Y también dice, en algunos puntos de entrega del IMSS Bienestar se presentaron problemas en la recepción de medicamentos. Es decir, a las clínicas y hospitales del IMSS Bienestar que sí decidieron ir, hubo un tema de recepción de medicamentos. Bueno, al inicio de con todo les planteaba de este portal que se llama Entrega de Medicamentos, el cual es muy valioso porque al corte semanal cualquier ciudadano puede revisar cómo va el avance de entrega de medicamentos y de incumplimiento de empresas y te desglosa por empresas y demás. Pues justamente le voy a pedir a Luis que nos proyecte esto. Este es al corte del 17 de septiembre. Ustedes están viendo en pantalla por colores tanto piezas entregadas como piezas en tránsito, piezas en validación de entrega y piezas incumplidas. Piezas, entiéndalas como insumos y además claves de medicamentos. En septiembre pasado, pues estaban faltando incumplidas más de 74 millones de piezas. Fue cuando Eduardo Clark, subsecretario de Salud, quemó a los proveedores que estaban incumpliendo en la conferencia matutina y días después, ya en octubre, se vio cómo surgieron estas 60 millones de piezas ya en tránsito. Se pusieron las pilas, 78 millones ya se entregaron y otros 28 millones están en validación de entrega por temas burocráticos y demás. Por institutos también se puede revisar cómo va este tema de las entregas y los proveedores incumplidos. ¿Puedes, por favor, Luis, proyectar el caso del IMSS? Porque justamente es la institución que tiene el mayor número de derechohabientes. Al corte del 17 de octubre de 2025, es decir, el viernes pasado, institución IMSS, medicamentos con proveedor asignado, es decir, esto ya lo trabajó la Secretaría de Salud, el subsecretario Eduardo Clark. Ya contrató a los proveedores y le pidió más de 2,000 millones de piezas y claves más de 2,000. También las unidades médicas hicieron lo suyo y finalmente estamos viendo la entrega de proveedores. De los más de 2,000 millones de piezas, 72% se han entregado, menos de 30% siguen ahí en el limbo, y de los 2,000 claves de medicamentos ya se entregaron 95%, todavía falta el 5% restante por todos estos temas que hemos estado hablando, el tema de distribución, el tema de que las clínicas no solicitan bien lo que tienen como faltante en el inventario y también otras causas que hemos estado leyendo. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué el gobierno federal contrató a estas empresas de la India que no tienen la capacidad de producir y de abastecer y de cumplir con los contratos millonarios ya realizados por el IMSS, el ISSSTE e IMSS Bienestar? Porque también eso es importante que sepan. Quien se encarga de los contratos y de poner las cláusulas no es la Secretaría de Salud, sino es cada una de las instituciones. El IMSS contrata, se encarga de sus propios contratos con sus propios proveedores, el IMSS Bienestar igual y el ISSSTE igual, también los hospitales especializados. Entonces la gran pregunta es ¿por qué se contrataron eso? La respuesta de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, particularmente el presidente Juan de Villafranca, ha dicho que pues justo la mayoría de estas empresas ni siquiera son fabricantes, solo distribuidores,
les ofrecieron precios irrisorios y con esta política pública de austeridad y de ahorrar en todo, las escogieron sin prever, sin revisar si tenían esa capacidad de producción, porque acuérdense que traían prisa, porque tenían que licitar ya en octubre del 24, porque los contratos se acababan en diciembre del año pasado, y si no, no iba a haber abasto los primeros meses de 2025, como sigue ocurriendo si eres paciente psiquiátrico o si eres paciente con cáncer. Entonces, la directora de Cero Desabasto, Evelyn Guzmán, una organización que lleva desde 2019 recibiendo reportes ciudadanos de cuáles medicinas están faltando y en dónde, justamente nos observó en entrevista la necesidad de que el IMSS, el ISSSTE y los hospitales revisen los contratos y con ello la capacidad de producción y distribución de los que están licitando. Así lo dijo. Bueno, pues es que ahí tiene que ver mucho con la capacidad, ¿no? De las farmacéuticas, de la manufactura, ¿no? Entonces creo que ahí habría que revisar primeramente antes como te decía, esta revisión de los contratos implicaría también esa parte, ¿no? De revisar la capacidad que tienen para llevar a cabo la manufactura de medicamentos, si es que cuentan con ello, y sobre todo, pues también establecer en los mismos contratos, pues fechas para la entrega de los medicamentos y las sanciones. Vuelvo a repetir, creo que sí soy muy enfática en esta parte de que aunque el gobierno ha mencionado que una de las sanciones o la sanción más importante que impondrían, pues es inhabilitarlos, ¿no? Inhabilitar a las farmacéuticas que están incumpliendo. Sí es importante, pero creo que desde un principio, desde el establecimiento de los contratos debería como quedar muy claro cuáles serían estas sanciones si llegan a incumplir, ¿no? Porque si no, el mensaje que tú le estás dando como gobierno a las demás farmacéuticas que quieran en su momento licitar, pues es que no hay una sanción, no hay un castigo, ¿no? O sea, no hay consecuencias si tú incumples. Entonces, creo que desde ahí tendría que el gobierno mexicano ser muy enfático en eso. Rodolfo Salas, que esta noche es coronita número 2 en cuanto a número de comentarios, dice: en mi caso nunca me faltaron medicamentos en el ISSSTE. Qué bueno, pues justamente fuiste de ese 95% de recetas abastecidas. Estamos hablando de las causas del 5% que siguen sin ser entregadas y que se traducen en millones de recetas. Ahora, también hablamos sobre, con la MELAF, les decía por escrito, precisamente a partir de esta observación de la ONG Cero Desabasto, de la directora Evelyn Guzmán, de que en los contratos no se especifican cláusulas donde haya sanciones más severas, le preguntamos a la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, que representa 45 empresas mexicanas, algunas de ellas abastecen a estos institutos, si precisamente en los contratos el gobierno federal, estas instituciones les están planteando las sanciones claras en las cláusulas de contratos si no cumplen en tiempo y forma las entregas, como estamos viendo que están haciendo. En general, la ley de adquisiciones plantea sanciones de multas e inhabilitación por algunos años o meses, pero por escrito la industria solamente nos respondió lo siguiente: en general, los contratos públicos en México deben prever cláusulas que regulen penalidades, deducciones, rescisión, de modo que haya consecuencias para los proveedores que no cumplan con sus obligaciones. Como escuchan, es muy vaga su respuesta, y luego agrega: también es importante considerar que estos contratos establecen una fianza que puede ser ejecutada por las autoridades en caso de incumplimiento a las condiciones establecidas. Y ustedes recordarán palabras de la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, asegurando que este tipo de industrias prefieren pagar la multa, prefieren pagar la fianza, que cumplir la totalidad del contrato. Ya tuvieron sus miles de millones de pesos y ya nada más pagan tantito la multa, y prefieren hacer eso que cumplir. Después hablemos sobre las prisas en licitar, que es lo que revela y reconoce el propio subsecretario. ¿Qué pasó a detalle? En este podcast Hablemos, el subsecretario de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, comentó que de las casi 4,000 claves de medicamentos que están comprando a la industria,
en la licitación de más de 3,000 genéricos fue lo talachoso. Las demás son de patentes, son muy poquitas, ahí no hubo problema. En las 3,000 fue talachoso y además agresivo, porque el año pasado, en octubre del 24, a la par de que arrancaba este gobierno, le urgieron a los cientos de proveedores en los contratos que entregaran las piezas y claves a inicios de 2025, dado que la transición de gobierno incluía que los contratos se terminaban en diciembre del 24. Dice en esta entrevista Eduardo Clark, uno de los principales problemas fue que los contratos del Estado mexicano acababan el 31 de diciembre de 2024 y nosotros entramos el 1 de octubre. Una licitación de esta complejidad, que es de casi 150,000 millones de pesos, que es un número muy alto, se refiere a 4,000 claves de medicamentos. En casi todas las farmacéuticas del mundo, para cumplir bien, requieren 8 meses de adelanto entre que les compres y empiecen a entregar. Aquí les estaban pidiendo en octubre de 2024 que en marzo de este año ya les entregaran. Los anexos técnicos decían que se previeran para empezar a entregar en marzo, mientras parchamos con compras emergentes, lo cual también requirió gasto extraordinario. Ahí está una de las respuestas de la propia Secretaría de Salud. Hubo prisas en licitar. Luego también el tema de los incumplimientos de la industria, que prefiere pagar las multitas a comprometerse con toda la entrega, siquiera teniendo la capacidad de manufactura. ¿Por qué? Porque no se revisa en los contratos de acuerdo con cero desabasto. Bueno, esto tiene consecuencias, por supuesto, para los pacientes, particularmente los más vulnerables, que están en tratamiento oncológico contra el cáncer y que si se cancela tantito, se pausa tantito, tiene consecuencias hasta mortales. Los datos de cero desabasto, que les digo que desde 2019 está recibiendo reportes ciudadanos, dicen que durante este año 2025 el 36% de los reportes de desabasto corresponden a medicinas contra el cáncer, medicinas oncológicas, un dato que coincide con lo reconocido por la Secretaría de Salud. El 21% es de tratamiento de padecimientos endocrinos y metabolismo. El 19% del desabasto es por medicinas neurológicas, el 11.80% por medicinas psiquiátricas. También si interrumpes como paciente psiquiátrico tu tratamiento, el efecto secundario y de abstinencia es terrible. Y el 10% de medicinas contra infecciones. Sin lugar a dudas, nos dice Evelyn Guzmán de Cero Desabasto, a quienes más afecta todo esto es a los pacientes. Así lo dijo. Que de acuerdo a los reportes recibidos en nuestra plataforma Cero Desabasto por parte de los pacientes y profesionales de la salud, pues tenemos identificado en lo que va del año los medicamentos que más desabasto tienen, pues son los que obedecen a tratamientos oncológicos, ¿no? Con un 36% de desabasto que nos reportan. De ahí siguen pues los padecimientos de endocrinología, y metabolismo con el 21.39%. Y siguen los de neurología con el 19.85% y psiquiatría con el 11.60%. Y bueno, en menos proporción los de enfermedades infecciosas y parasitarias con el 10.82%. Ahí está el con todo y pues podemos ver también por qué el desabasto de medicinas, Dulce. Ya habían hablado en conferencias matutinas pasadas de que sí hay proveedores que evidentemente no están entregando o no están cumpliendo los contratos, pero si además no se les está sancionando, pues ya es un tema de un mal mensaje que se le da a los proveedores que no están entregando. Pues justamente es no sancionarlos. Con el tema de las medicinas sí debería haber sanciones mucho más claras con esos retrasos, porque afectan a muchísimas personas que no pueden estar esperando días para tomar un medicamento, Dulce. Así es, gracias por sus comentarios. Calibán dice, en mi caso siempre he tenido que asistir a la farmacia del doctor Simi. Bueno, eso es en tratamientos, digamos, sencillos, entre comillas. Estamos hablando de tratamientos pues, para enfermedades más fuertes como el cáncer o los tratamientos psiquiátricos. Hugo González dice, mis papás van seguido a sus consultas, le dan sus medicamentos, solo a veces hay escasez. Pues lo mismo que le contesté a Rodolfo, estamos hablando del 5% que todavía no están surtiendo las recetas. Y las causas de acuerdo a la Secretaría de Salud, a la ONG y también la propia industria. Me quedo sobre todo con el dato de que la industria no quiere distribuir medicinas en comunidades rurales, en los hospitales del IMSS Bienestar.
Ahí sí dice Eduardo Clark que no quiere, nadie quiere hacer esa chamba. Por eso en un video que proyectaba Luis de la Secretaría de Salud, ya el propio gobierno adquirió sus camionetas para llevarlas. Pues si no queda de otra, es lo más efectivo, porque pues también se arriesgan a estas críticas que les hacen del desabasto, que pues muchas veces ni siquiera es problema directamente del gobierno, pero sí, si no está sancionando a estas empresas que no están entregando los insumos, Dulce. Hablando de sanciones, y con esto nos vamos al cierre, sí es una buena noticia si se llega a discutir y aprobar. Ustedes recordarán 2 episodios de 2 legisladores de Morena. El primero, el pasado 1 de octubre, el senador Adán Augusto López estaba viendo en su iPad un partido de fútbol mientras comparecía el secretario de Hacienda, Edgar Amador, allá en el Pleno del Senado. Y 2, apenas este inicio de semana, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, jugando pádel mientras se hacía una sesión de la comisión a la que pertenece en la Cámara de Diputados. Más allá de las críticas en redes sociales, medios y demás, la senadora del PRI, Anabel Ábalos Zempoalteca, hoy presentó una iniciativa en el Senado para adicionar un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución, que ¿qué está proponiendo? Descontar la dieta a los legisladores que estén realizando actividades ajenas a su labor legislativa, ya sea, por ejemplo, estos 2 casos, jugando o viendo en su celular contenido ajeno. Además, si inciden en esto, se propone ya de plano que salgan de su cargo. La legisladora, frente al Pleno en la tribuna, justificó que si en cualquier lugar de trabajo, si tu jefe te cacha pues durmiendo o haciendo otra cosa que no sea laborar en horas de trabajo, pues te pueden llegar hasta despedir. Entonces dice, el Congreso no debe ser distinto a la situación de la clase trabajadora. En caso de reincidencia, dice que sean separados del cargo. En un Congreso no se debe permitir la flojera, el desdén y el fraude a la labor legislativa. Fue directa e indirecta, porque no dio los nombres, pero dio detalles. Respecto a el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, solo lo identificó como un exgobernador de un estado de la 4T que pidió que se registrara su asistencia a pesar de que no estaba haciendo su actividad legislativa, como el propio exfutbolista lo aceptó. Después, respecto al senador Adán Augusto López, que ahí estaba presente porque justamente estaba sesionando el Senado, tampoco dio su nombre, pero pues cuestionó, dijo, si un legislador desea dormirse o ver algún programa de entretenimiento o deportivo, sería mejor que pida licencia. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente frente a los senadores, incluyendo a Adán Augusto López, el que el 1 de octubre estaba viendo el fútbol en vez de atender una comparecencia. La finalidad de esta iniciativa es descontar la dieta a legisladores cuando se duerman durante las sesiones o estén realizando actividades ajenas a la labor legislativa o bien observando contenidos no relacionados con el desarrollo de la sesión parlamentaria. Y para el caso de reincidencia, sean separados del cargo. Se trata de dar un mensaje al pueblo de México de que en un Congreso no se debe permitir la flojera, el desdén y el fraude a la labor legislativa. Justo apenas nos enteramos de un legislador oficialista, exgobernador de la 4T, que estaba en otra actividad ajena al quehacer legislativo, pero sí pedía que le registraran asistencia. Vaya descaro de este legislador, no vaya a ser que aquí también se le diga, no está solo, no está solo. Eso es de dar vergüenza. Siempre tan oportunistas los priistas, pero bueno, es una iniciativa que de verdad ni tendría que ser iniciativa, sino tendría que ser parte del reglamento de ambas cámaras, pues para sancionar a los que no están haciendo su trabajo como
sucede en cualquier trabajo, como bien decías, Dulce. Si te duermes en tu trabajo, hasta te pueden correr. Si estás jugando en tu trabajo en lugar de estar en una reunión importante, pues hasta te pueden correr. Vamos a ver qué pasa con esto. Y bueno, vamos a terminar con un caso que les hemos venido transmitiendo desde la mañana a nuestras compañeras de Café y Noticias, también a los periodistas. Y bueno, ahora también les vamos a compartir nosotras. Y es que es un caso de terror, Dulce, porque bien dice la familia de nuestra compañera Yafet Tirado, a cualquiera le puede pasar, y es que ella nos presentó el caso de su hermano, Jorge Raúl Tirado, quien se encuentra preso desde el año 2021 acusado de presunto secuestro, pero lo más aterrador de todo son las pruebas que hay en su contra, y es un audio donde comparan su voz con la de un secuestrador y encuentran un parecido. Ni siquiera hay una parte real que afirme que sí es, que coincide totalmente la voz. Incluso hay un peritaje que dice que la voz no es coincidente, y con esa única prueba Raúl Tirado se encuentra preso desde 2021. Ya saben cómo son este tipo de juicios, las audiencias se posponen y lleva así 5 años sin ni siquiera haber justo empezado a poder defenderse, que sus abogados demuestren que pues justamente él, como él y su familia lo afirman, no tienen nada que ver con este delito. Ellos incluso denuncian que este audio del supuesto secuestrador con el que comparan su voz es de 1996, donde él ni siquiera tenía una voz de adulto, pues él era todavía un adolescente, y aún con esa prueba tan débil lo tienen preso sin ya 5 años en los que su familia pues ha gastado tiempo, dinero, salud emocional, salud incluso, pues en esta lucha porque él recupere su libertad. Es el caso de Raúl Tirado, un comerciante de Neza que se encuentra pues en esta situación. Un caso que hemos visto en otras ocasiones, algunos muy famosos, como el caso de Vallarta, que pese a que él parecía que tenía algún tipo de implicación, tampoco pudo tener acceso a un juicio rápido y expedito, y finalmente ya pudo recuperar su libertad. Aquí hay casos también más extremos como el de Raúl, que pues es un delito fabricado por el que está él en el penal de Neza Bordo, ya casi 5 años. Su hermana Yafet Tirado nos cuenta esta historia, y también él a través de su voz nos cuenta esta historia, Dulce. Y ¿cómo ves si nos vamos con este video? Buenas noches. Nos vemos mañana. Mi nombre es Jorge Raúl Tirado Ambriz. Me dedico al comercio. Estoy preso en el penal de Neza Bordo por delitos que no cometí. El 12 de enero de 2021, la vida de Jorge Raúl Tirado cambió de manera dramática. Ese día, Raúl, comerciante desde los 17 años, padre de 3 hijos, fue detenido por policías fuertemente armados. El motivo: lo acusaron de ser integrante de una banda de secuestradores. Las pruebas: su voz se parece a la que las autoridades tienen de una serie de casos denunciados en el Estado de México, y porque su teléfono aparece en una base de datos vecinal. Fueron fabricados por la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. El 12 de enero del año 2021, yo me dirigía a entregar unos termómetros a unas calles de mi casa en la Colonia del Sol, ciudad de Nezahualcóyotl. Me cerraron el paso 2 camionetas Mitsubishi blancas. De ahí se bajaron 6 hombres con armas largas. Me apuntaron con ellas y me bajaron de mi camioneta. Me mostraron las fotos de 2 hombres y me preguntaron si los conocía. Yo les respondí que no tenía ni idea de quiénes eran. Y en un tono burlón me contestaron: no te preocupes, ahorita los vas a conocer. Me mostraron una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Recuerdo mucho las palabras de 2 policías. Uno de ellos me dijo: te estuvimos siguiendo durante 4 años y nunca te encontramos nada. Cuando llegamos a la fiscalía, otro de los policías me dijo: ni modo, güero, ahora te tocó a ti. La familia de Raúl ha llevado una agotadora lucha legal para demostrar la inocencia de Raúl Tirado, y se han encontrado con un caso que apenas se sostiene. De acuerdo con la carpeta de investigación, el Ministerio Público detuvo a Raúl porque su número telefónico se encontraba en el registro de llamadas de un policía municipal de Nezahualcóyotl, que estaba asignado a la colonia en la que Jorge vivía con su familia. En una ocasión, Jorge llamó a la policía para pedirle apoyo por el choque del vehículo de su hermana.
En ese momento, ese policía era investigado por un caso de secuestro denunciado a finales de 2016. Al referirse a Jorge Raúl con la palabra jefe, fue motivo suficiente para que se le considerara dentro del caso como negociador del secuestro. En 2021, esa dependencia, ya convertida en FEMDO, pidió una orden de aprehensión contra Raúl por presuntamente estar relacionado con un caso de secuestro denunciado a finales de 2016. A pesar del seguimiento de años, la prueba solo fue que él conocía a un policía que estaba acusado de secuestro. Posteriormente, la FEMDO lo vinculó con otros 2 secuestros que tuvieron un modus operandi similar. Y de nuevo, las únicas pruebas presentadas en su contra son los audios donde presuntamente la voz de Raúl es la del negociador. Fue ahí donde comprendí que se me había fabricado un delito. Me estaban culpando de algo que no tenía nada que ver. A la víctima y a sus familiares se les mostró una foto mía. Y como era de esperarse, no me reconocieron, nunca me habían visto en la vida. Es por eso que fabricaron pruebas de voz para inculparme. Pero además, la voz con la que relacionaron a Jorge Raúl no era la del negociador del secuestro de octubre de 2016, era la de un archivo de diciembre de 1994, tomada de su banco de voces. El análisis de esa voz no se elaboró por un perito especializado en la materia, lo realizó una policía de grado 3 de la Policía Federal. En la carpeta de investigación no hay un solo audio que pruebe que Raúl Tirado estuvo relacionado con un secuestro, a pesar de que intervinieron sus comunicaciones por casi 4 años. Los agentes de investigación integraron a la carpeta 6 audios de sus llamadas intervenidas como pruebas, y son una llamada de la compañía Total Play para realizarle un cobro, una discusión vía telefónica de Raúl Tirado con su madre y una llamada al policía Benjamín para solicitarle apoyo por un choque vehicular. Y la única prueba que presentaron en mi contra fue un peritaje donde aseguran que mi voz tiene coincidencias con la de un secuestrador que guardaban en su banco de voces. Es un audio grabado en diciembre de 1994, cuando tan solo tenía 16 años y sin ser especialista en análisis de voz. Es claro que esa no es mi voz. La Fiscalía necesitaba encontrar a un culpable más para cerrar su caso y aparentar que están haciendo justicia. Pero esto no es justicia, esto es una cruel mentira a las víctimas y a sus familiares. Desde el 15 de enero de 2021, la jueza de distrito Joana Karina Perea Cano, especializada en el sistema penal acusatorio, vinculó a Raúl a proceso. Desde entonces se encuentra preso en el reclusorio Nesa Bordo. Quiero que todo México y las autoridades judiciales sepan la injusticia que estoy viviendo preso en el penal Nesa Bordo. Quiero recuperar mi libertad porque soy inocente. Como vieron en el video, a mi hermano lo detienen en 2021. Él iba trabajando, un comerciante de Ciudad Neza, además Estado de México. Y los agentes le dicen en esta forma burlona como, pues sí te investigamos desde hace 4 años, no te encontramos nada, pero pues ni modo, ¿no? Échale ganas, ¿no? Entonces lo que revela, pues bueno, que eran 4 años de investigación. Y entonces ahí vamos hacia de dónde surge esta investigación, porque me parece además importante mencionarlo. Cuando se empieza a fabricar esta carpeta, era SEIDO, no era FEMDO, era esta unidad SEIDO de la Fiscalía, porque era 2017, o sea, era la administración anterior. Y quien encabezaba esa unidad era Gualberto Ramírez, que ahora está preso por presuntamente fabricar casos, torturar personas y fabricar culpables en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Era la unidad de esta persona y su gente la que a mi hermano le empieza a fabricar el delito. Lamentablemente cambia la administración, se convierte en FEMDO y ellos siguen este proceso. Yo no sé si por desconocimiento, porque eran las mismas personas de la administración anterior las que estaban todavía en la unidad, pero ellos siguen el proceso contra mi hermano y piden una orden de aprehensión. Todo inició cuando mi hermano le hace una llamada por teléfono a un policía municipal, que era además el encargado del cuadrante, de vigilar el cuadrante donde vivía mi hermano y mis papás. Entonces le pide ayuda porque mi hermana chocó, él le da la atención, pide una ambulancia. Y además este policía vigilaba el mercado donde mi hermano tenía 2 locales de venta de ropa. Entonces, pues esa fue la conexión que hubo. Le marca, el policía se refiere a él como, sí, jefe, le doy el apoyo, jefe. Y como ya estaban investigando en ese momento a este policía, por presuntamente estar relacionado con una banda de secuestradores, la llamada de mi hermano para estos agentes, dicen como, bueno, vamos a investigarlo porque si le dijo jefe, probablemente sea un tema como de rango, ¿no? Entonces intervienen las llamadas de mi hermano por 4 años, lo investigan, toman fotos de su casa, de la casa de mis papás, no le encuentran nada
tan se lo dicen así el día que lo llevan a la fiscalía, pero es ¿por qué deciden seguir contra él? O sea, es la interrogante. Si se dieron cuenta que en 4 años no le encontraron nada, no hay ni una sola llamada de él hacia alguna de las víctimas, hacia alguna negociación. Las voces, o sea, la voz ni se parece para empezar, ¿no? Entonces, ¿por qué deciden continuar con el caso? Nosotros creemos que 4 años de investigación se dan cuenta que él no es, pero se les hacía mucho más fácil a estos agentes cuadrar esta historia de la banda de secuestradores y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pues lo metemos como el negociador. Y como la víctima y su familia, porque en la carpeta está que les preguntan, ¿ubicas a esta persona? Les ponen el audio de mi hermano. ¿La ubicas? La víctima y la familia dicen, no lo conocemos. Pero era más fácil fabricarle la historia y decir, si no lo conocen es porque probablemente lo vamos a poner como que él negociaba nada más vía telefónica. A uno de los jueces se le presentaba el perito explicándole cómo el audio, como el diagrama del audio y por qué no se parecía la voz. Y él decía, pues no entiendo qué me estás diciendo. ¿No? Además como súper déspota, es que explícame lo más sencillo, o sea, los veas también sin conocimiento. Yo sé que, o sea, como que muchos han criticado esta reforma, ¿no? Pero también para nosotros que estamos de este lado decíamos, sí, se tiene que hacer algo, o sea, no sé si es la forma o no, pero se tiene que hacer algo porque uno también de este lado como víctima ves a jueces que no les interesa, ¿no? O que no saben. Ahora para nosotros, con los nuevos jueces, llegan nuevos jueces a tomar el caso de mi hermano, pues representa una esperanza. Entonces es un desgaste emocional y económico y es como subir la montaña durante 5 años y no parar y no verle un fin. Entonces ya en esa desesperación de, es que esto no se le ve fin, aún con el miedo, dijimos, ya, vamos a hacerlo público, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa peor nos puede pasar, no? Fue la primera audiencia el lunes, ya como de la etapa de juicio, la etapa final. La fiscalía en donde ya se le tendría que dictar sentencia si lo declaran culpable. Así es. Okay. Entonces, la fiscalía pidió 2 meses de prórroga, porque no fue la víctima en la audiencia. Afortunadamente, solo se les dio 1 semana de prórroga, entonces se va a retomar la próxima semana estas audiencias. Van a ser a lo largo de 2 semanas. Y pues es para nosotros decisivo, ¿no? O sea, de estos días que vienen depende la vida de mi hermano y toda mi familia, ¿no? ¿Cómo está él de salud? De ánimo nos podemos imaginar. Sí, tiene momentos buenos, malos. A veces dice que su mejor momento del día es dormir, ¿no? O sea, que es depresión, ¿no? O sea, que dice como, pues es que yo dormido sueño que estoy con mi familia, que estoy con mis hijos, ¿no? Ahorita está de buen ánimo, creo que está feliz de que se esté dando a conocer su caso. Digo, el miedo siempre está de que venga alguna represalia institucional, esperamos que no, pero ahorita está de muy buen ánimo y creo que el hecho de ver a su familia unida, o sea que como equipo decimos vamos a estar contigo, no te vamos a soltar, hermano, porque eres inocente y tú no tienes por qué estar aquí. Entonces esa unión yo creo que le da fuerza y pues nada, no te queda más que resistir y seguir, ¿no? Estos trabajadores bloquean la entrada de la fábrica de cerámica Ilva, donde hasta hace poco laboraban. En agosto la empresa cerró sus puertas a los 300 trabajadores y aplicó un artículo que le permite pagar solo la mitad de los salarios. De la noche a la mañana nos quedamos sin laburo y tuvimos que salir a la calle a reclamar por lo que nos correspondía. Ahí se dignaron, pagaron la cuota de la obra social, la volvieron a reactivar. Pero después, bueno, audiencia más, audiencia menos, llegamos hasta la última, que fue el 1 de octubre, donde ellos manifestaron que iban a mantener los despidos, de todo, la planta productiva. La reducción de impuestos a la importación del gobierno de Milei desembocó en el cierre de miles de empresas. Sus productos dejaron de ser competitivos. Un peso apreciado abarata las importaciones, así que muchos bienes de consumo que antes se fabricaban en el país tienen dificultades de rivalizar con la competencia extranjera. Y el otro aspecto de los problemas es que la demanda interna bajó porque la gente tiene menos dinero. 2 problemas que experimenta la empresa textil Grupo Galfione.
En esta planta de 200 empleados que producía telas para ropa deportiva destinada a la clase media argentina, solo quedan unos trabajadores. Plataformas chinas de comercio online como Temu y Chain ahora ofrecen ropa a precios muy inferiores a los de los fabricantes nacionales. Ha permitido que esas importaciones se hagan de forma directa sin pagar ningún tipo de tributo, ni el IVA, ni los aranceles aduaneros, ni los ingresos brutos, bueno, ningún tipo de impuesto. Bueno, si no pagamos impuestos, no le hacemos ningún tipo de control, no respetamos las leyes nacionales o no les controlamos esas leyes nacionales, ni tampoco controlamos el valor al cual vienen esas mercaderías, bueno, eso nos pone en una situación ante las importaciones imposible de competir. Ahora estas empresas solo contratan a trabajadores esenciales, quienes luego capacitan a nuevos empleados con sueldos más bajos y una carga fiscal reducida para los empleadores. Salarios dumping que los antiguos trabajadores no quieren aceptar.